El tema de toma de tierras, usurpaciones, el derecho a la propiedad privada, el derecho a una vivienda, más allá de la cuestión tan politizada por estos días de la toma de tierras, ¿qué es lo que dice la Constitución en relación a, por un lado, lo que es la propiedad privada, ¿no? Nosotros tenemos claramente una colisión de derechos aquí, el derecho a la propiedad privada que está establecido, resguardado, mejor dicho, en la Constitución Nacional, en el artículo 17, donde se dice que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de una sentencia fundada en ley, y esto se refiere a lo que son las expropiaciones. Y también lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda digna. Obviamente que esta colisión de derechos ha llevado a los hechos que hemos visto en estos días y es importante por ahí conocer un poco para entender mejor la problemática. Ahora, doctor, cuando estos dos derechos chocan, si es el término ahí, algo lo decía, ¿no? Por un lado estará el defensor de su propiedad privada, aquel que lo ha adquirido, que lo ha heredado, y por otro lado aquel que dice, no tengo dónde estar, dónde vivir, el lugar estaba en desuso. ¿Cómo se trabaja o cómo se encara desde el lugar legal? Fundamentalmente nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, lo que es el acceso a la vivienda digna es un derecho que se introduce a través de los tratados internacionales, ¿sí? En nuestra Constitución, por el artículo 75 inciso 22, y el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de Naciones Unidas estableció que uno de los aspectos más importantes de la vivienda digna es la seguridad jurídica de la tenencia, es decir, brindar la seguridad que tiene aquella persona que es poseedora, que tiene su propiedad, ¿sí? Nosotros, uno de los conceptos básicos, mejor dicho, uno de los elementos básicos de la vivienda digna es la seguridad jurídica. Entonces, no podemos poner por sobre la propiedad privada o en perjuicio de la propiedad privada de una persona así sin más los derechos de otra, que obviamente son sumamente atendibles y el Estado deberá responder para brindar soluciones a través de la política, ¿sí? En este sentido, ¿quién es propietario cuando ve vulnerado su derecho de propiedad privada a través de lo que son las usurpaciones, tomas? Lo que debe hacer es realizar la denuncia, porque es víctima de un delito. Entonces, el delito de usurpación está previsto en el artículo 181 del Código Penal y es la fuerza pública, la policía, quien recibe en primer término la denuncia de la víctima. Y los vulnerados por falta de vivienda deben canalizar sus pedidos a través de lo que es el orden político, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ven vulnerado su derecho de acceso a la vivienda. Entonces, ¿cómo consiguen el ejercicio de ese derecho? A través de políticas públicas que permitan el acceso a esta vivienda digna. Así que, básicamente, lo que tenemos ahí es eso. Un delito, el de usurpación, la toma, y la respuesta del propietario lo que debe hacer es la denuncia a la fuerza pública. Ahora, doctor, ¿está agilizada la cuestión, del tema de usurpaciones y demás? El tema judicial, ¿es fácil a la hora de, tener que retirar a alguien que ha usurpado un terreno o un hogar? Se ven bastante seguido ahora que es muy complejo erradicar a alguien que se estableció en un lugar. Es una situación compleja, sobre todo porque estamos hablando de personas que nosotros los sacamos de un lugar que están ocupando ilegalmente. Claro. Y obviamente que esas personas deben ocupar otro espacio. Entonces es una cuestión sumamente compleja. En cuanto a lo legal, lo importante es la rápida denuncia para permitir el rápido accionar de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque no es lo mismo desalojar a alguien que ha montado una carpa en un terreno baldío a desalojarlo una vez que ya comenzó con la construcción de alguna edificación algo un poco más compleja. Entonces,
lo fundamental para el propietario es la denuncia, y eso activa, obviamente, todo lo que tiene que ver con la justicia para rápidamente, ¿sí?, evitar que quien está ocupando ilegalmente un inmueble, ¿sí?, genere un asiento, ¿sí?, permanente en el lugar. Por eso también es importante que aquellas personas que tengan un lugar que no utilizan, generar o cartelería o los alambrados, cercos perimetrales, que esté todo en condiciones, y obviamente la vigilancia de ese predio. Y ante el primer indicio de algún intento de penetración del lugar, lo que debe hacer es la denuncia. Y la policía rápidamente va a actuar, se va a dirigir al lugar, va a verificar quiénes son, constatará los datos, y en base a eso después ya se pondrá en acción todo el aparato judicial. Cuando aparece aquel que, bueno, dice tengo un compraventa, que por ahí el que le vendió es un tercero, que no era propietario tampoco, porque muchas veces, incluso muchas familias compran de buena fe los lugares, ¿no? Seguramente a montos irrisorios o más módicos de lo normal, pero digamos, compran de buena fe y terminan siendo también estafados. Sí, obviamente, se vio fundamentalmente ahora en lo que fue la toma de Guernica, claro, por ejemplo, donde había tres clases de personas: las personas que realmente habían ido porque no tenían un lugar donde vivir y habían comprado un espacio a gente que los está utilizando, ¿sí?, y son víctimas de una estafa, que es un delito penal también. Después tenemos las personas que por conveniencia o que es su actuar, así ir tomando lugares que están despoblados. Y después ya tenemos a los estafadores, que son aquellos que ven un espacio vacío o desocupado, mejor dicho, y que no está el propietario en ese inmueble, y ¿qué hacen? Lo venden, como bien decís, a precios inferiores a los de mercado, obviamente a través de un boleto de compraventa totalmente falso, sin datos fehacientes. Así que ahí tenemos varios delitos que se van mezclando. Ante esto, obviamente que fue estafado deberá accionar por la estafa contra el estafador, y el propietario del inmueble que ha sido ocupado, tomado o vendido ilegalmente, obviamente que deberá actuar para producir lo que es el desalojo. Doctor, ¿qué contempla la ley en este caso en relación al uso de las Fuerzas Armadas o de policía al accionar para el desalojo? Digamos, ¿esto está contemplado también? Y de todas maneras, la orden judicial a través de la cual se implementa lo que es el desalojo, el juez va a dar las instrucciones para llevar adelante lo que es el desalojo. Si bien la ley también prevé que el propietario de un inmueble actúe rápidamente para impedir que las personas ocupen ese lugar, y ahí tenemos la utilización de la fuerza, pero obviamente que se estaría comparando con el Instituto de la Legítima Defensa, y en ese caso habría que utilizar iguales fuerzas. Obviamente estamos hablando de situaciones violentas, situaciones de conflicto, que lo que uno siempre recomienda es acudir a las autoridades, pero cuando se va a realizar un desalojo, el juez obviamente que siempre va a poner por sobre cualquier otra cuestión la seguridad física de las personas, tanto de los ocupantes como de las fuerzas policiales o de los mismos propietarios. En este sentido, van dando indicaciones de cuáles son los pasos a seguir, se intenta una negociación. A la persona que está tomando el inmueble se le muestra la orden judicial, se le explican los fundamentos de dicha orden, se le explica por qué no puede estar en el lugar donde está. La persona que está usurpando, a sabiendas de que está usurpando, la explicación recaerá sobre cuestiones que ya sabe, pero aquella persona que compró creyendo que compraba un lugar para un inmueble que se lo compraba al propietario y en realidad fue estafado, debe ver la orden, entenderla. De hecho, sucedió en la toma de Guernica, muchos de quienes habían comprado creyendo que le compraban al propietario, desalojaron sin ningún inconveniente, no hubo violencia en esos casos.
lo entendieron. Y obviamente siempre hay un sector que o que no se quiere ir o que no lo entiende, y en ese caso actúa la fuerza pública para sacarlos del lugar. Una vez que se los saca, obviamente hay que destruir todas esas construcciones precarias que se realizan. ¿Para qué? Para asegurar que no vuelva a ser ocupado. Por eso también es que vemos las máquinas que van tirando todas estas casillas de chapa o cartón. Pero las expropiaciones por parte del Estado están contempladas dentro de la ley y va por otro camino, ¿tiene que ver con esto también? Las expropiaciones están estipuladas también en la Constitución y obviamente deben estar fundadas en una necesidad de utilidad pública. El Estado debe demostrar la necesidad de utilización de un predio, de un inmueble, y en ese caso, a través de los canales, hay una ley específica de expropiación, se lleva adelante todo este proceso para que el Estado utilice ese inmueble, esa propiedad, y el propietario sea indemnizado, ¿sí?, en valores obviamente que le sirvan para que ese bien que él que le es expropiado, ¿sí?, él obtenga su indemnización y pueda adquirir un bien similar o por lo menos el precio de ese inmueble. Pero esto está todo estipulado y tiene todo un proceso que además no es un proceso rápido, es un proceso que tiene su tiempo, porque el Estado debe demostrar la necesidad de utilizar ese lugar. Se usa mucho para lo que son caminos, rutas, autopistas, generalmente para eso, y bueno, es importante para el Estado demostrar la utilidad principalmente. Doctor, no lo voy a demorar mucho más tiempo, pero sí, bueno, le voy a preguntar un poco, todo este tema se viene dando con mayor asiduidad, se da cada vez más la situación de toma de tierras y demás y estos conflictos, ha salido a la luz ahora, pero se viene dando desde siempre, por cuestión de lo de Guernica, si se quiere, lo sucedido en el campo de los Echeverri y demás, ¿ha salido más a la luz ahora o se viene dando desde siempre esta cuestión? No, usurpaciones y tomas hay... No digo que sea habitual, pero es normal, ¿sí? Se producen, sin importar el tamaño de ciudades o de predios. Sí hay una preocupación muy importante de lo que es el sector rural, porque sí se ha visto que hay un intento excesivo, se diría ya, de tomas de predios rurales sobre todo. Entonces hay una preocupación del sector rural muy importante y obviamente lo canalizan a través de las organizaciones rurales. Pero es una práctica habitual de inmuebles también, vemos que hay muchos inmuebles tomados y la situación actual de pandemia donde se ha impedido por ahí el traslado de los propietarios de inmuebles, por ejemplo, de Buenos Aires a la costa o de nuestras ciudades a la costa, preocupa. ¿Por qué? Porque hay muchos inmuebles desocupados y obviamente que uno los ve fácilmente. Entonces hay una preocupación por la toma de estos lugares. Pero no es algo nuevo. Sí vimos, obviamente, gran prensa, porque había muchas cuestiones políticas de fondo que obviamente le dan mayor relevancia a lo que es la promoción y publicidad de esos acontecimientos.